El oficio de sacerdote de Cristo. Vamos a tratar ese oficio en la mañana de hoy. Ya es la segunda lección que tenemos del Catecismo Bautista, la pregunta número 28. Dice así: ¿cómo ejerce Cristo el oficio de sacerdote? Respuesta: Cristo ejerce el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo como sacrificio una sola vez para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios, y al hacer intercesión continua por nosotros. Amados, recuerden, el catecismo está pensado para que hagamos nuestros devocionales personales, que sirva como una herramienta para nuestros devocionales familiares. Entonces, nos reunimos como familia o estamos solitos, leemos la respuesta y analizamos un poco. Miramos qué partes hay ahí, así a priori, así sencillitamente. ¿Qué notan ustedes? Sencillamente de esa respuesta, ¿qué notan? Como si le hicieran una pequeña exégesis a la respuesta. Que es un ofrecimiento de sí mismo. Él como un sacerdote, él no ofrece otra cosa, sino que se ofrece a sí mismo. Otro detalle, tres cositas más, dos más y ya. ¿Qué es el sacrificio perfecto? Bien, hermano. Entonces, cuando yo tengo en mi mente ya los sacrificios, yo he leído mi Biblia, yo digo, Jesús es el sacrificio perfecto. ¿Y qué otro apunte más pudieran notar? Importantísimo, ¿no? Satisfacción de la justicia divina. O sea que ya vemos que hay un propósito importantísimo. Bien, es un sencillo análisis. ¿Qué, mi hermano? La intercesión. Bien, mi hermano, que pensar en Jesús como sacerdote tiene que ver con que Él intercede por nosotros. Muy bien. Eso, hermanos, así, tratar de analizar, obviamente viendo los pasajes bíblicos para entender más la riqueza que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hacemos en estas exposiciones? Entonces vamos a analizar la parte de teología, vamos a escarbar un poquitico más en lo que significa el oficio sacerdotal de Cristo. Vayan en sus Biblias a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, desde el versículo 1 al 4, es el texto que por excelencia nos describe lo que es el oficio sacerdotal. ¿Qué es un sacerdote? Muchos pasajes, pero el más así que más lo tiene reunido, Hebreos capítulo 5. Vamos a analizarlo, miren. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido. Primer dato importante de un sacerdote. Un sacerdote en primer lugar es constituido sacerdote. O sea, la persona no decide ser sacerdote. ¿Qué más vemos ahí? Dice constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. O sea que el sacerdote tiene una labor de en referencia a Dios. Lo ponen como sacerdote, pero al ponerlo como sacerdote no lo ponen para que, no sé, solucione problemas del campo, de la siembra. Ser sacerdote no significa que él va a ser el presidente. Ser sacerdote primariamente tiene que ser algo referente a Dios. ¿Qué más nos dice el texto? Sigo en el versículo 1. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Eso qué sería? Que el sacerdote es un intercesor. Es alguien que presenta ofrendas y sacrificio en lugar de otro. Y en los versículos 2 y 3 tenemos la última característica: que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está rodeado de debilidad y por esta causa debe ofrecer por los pecados, tanto por el pueblo como también por sí mismo. O sea que el sacerdote es alguien compasivo. Entonces, ¿qué es un sacerdote? A la luz de Hebreos 5, es alguien que es constituido. Dios lo unge como sacerdote. Es alguien que está en referencia a Dios. O sea, su posición es acercar al hombre a Dios. Problemas respecto a Dios.
Número 3, intercede. Intercede. Número 4, es compasivo, tiene que mostrar misericordia. Vamos a ver que todo eso se cumple en el Señor Jesucristo. Jesucristo fue constituido sacerdote. Ahí adelantico el versículo 5 nos dice: así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cristo Jesús es sacerdote porque, como todo sacerdote, fue constituido sacerdote. ¿Cuál es la otra característica? Decimos que está en referencia a Dios. Veamos si es la labor de Cristo. Creo que hoy solo nos vamos a quedar en Hebreos, no vamos a ir a otro libro, solo en Hebreos, porque es el que por excelencia trata el oficio sacerdotal. Miren, Hebreos 2:17. Por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo. ¿Notan cómo viene a lo que concierne a Dios? La labor sacerdotal de Cristo fue: el hombre tiene un problema con Dios principalmente, no sus problemas económicos, no sus problemas maritales, principalmente su problema con Dios. ¿Qué más es un sacerdote? Un sacerdote es un intercesor. Vamos a ver si el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, nos lo demuestra. Dice, hablando de Jesús, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No sé por qué se fue con Z. Es para siempre. Qué raro ahí. Parece que en la edición quedó ese texto mal copiado. Tal sumo sacerdote nos convenía. Entonces intercede por nosotros. Entonces Jesucristo es también un intercesor. Dice el versículo 27. Que no tuviera necesidad. No, esperen, lo leo en la Biblia. Hebreos 7, 27. Dice que no tuviera necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces Cristo Jesús es un intercesor que, así como todos ofrecían sacrificios, Él se ofreció a sí mismo. Y lo último, un sacerdote por definición es compasivo, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De Cristo Jesús es también misericordioso. Así que entendemos que nuestro Señor Jesucristo cumple todo lo que un sacerdote por definición es: constituido por Dios, puesto en referencia a Dios, intercesor y compasivo. Jesús todo eso es. Jesús es el verdadero sacerdote. Veamos ahora en tercer lugar que el sacerdocio de Cristo es superior. Porque entendemos que Jesús es sacerdote y ustedes están trayendo a su mente a Aarón, a los hijos de Aarón, en fin. Jesús es un sacerdote más. No, Jesús es un sacerdote superior. Y básicamente por dos razones. Jesús tiene un sacerdocio superior, número uno, porque Él fue el oferente y el sacrificio. Es decir, todos los sacerdotes cumplían la labor de ser oferente, o sea, de ser el que daba el sacrificio. Entonces volvamos al tiempo de Israel, cuando estaba el sistema sacrificial. Tú habías pecado, tú llegabas con tu corderito
para pedir perdón por tus pecados y reconocer que debías morir tú, pero que moría un sustituto en tu lugar, tú llegabas a la puerta del tabernáculo y un sacerdote te recibía tu cordero. Y el sacerdote te guiaba, tú lo matabas, el sacerdote le sacaba todo lo que eran las entrañas, en fin, hacía todo el rito. Pero el sacerdote no se entregaba en lugar tuyo. Él simplemente mediaba. En el día de la expiación, un sacerdote traía el corderito de la expiación, sacrificaba el corderito, con la sangre del corderito iba hasta el lugar santísimo, la esparcía, dice que se la ponía sobre el dedo, la esparcía, no recuerdo ahora si son 7 veces sobre el propiciatorio, sobre la presencia de Dios, y ya, él ofrecía un sacrificio. Pero Jesús ofreció a sí mismo. O sea que Él es el sacerdote que da el sacrificio y el sacrificio es Él mismo. Eso nunca lo hizo un sacerdote. Nunca lo hizo un sacerdote. Entonces por eso es que Él es el mayor de los sacerdotes. Él es el gran sumo sacerdote. En la Biblia se habla de sacerdotes, que son varios. Se habla de el sumo sacerdote, que sería el principal, y Jesús como el gran sumo sacerdote, el sacerdote de sacerdotes. Entonces Él es el que está sobre todos los sacerdotes. Y número 2, su sacrificio es superior porque es sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a Hebreos 7. Estos versículos no los tengo en pantalla, ábranlo en su Biblia. Hebreos 7. Jesús es superior porque su sacerdocio no sigue la línea arónica, sino que sigue de un personaje llamado Melquisedec. Por si al caso, recordemos, Aarón fue el primer sacerdote de la tribu de Leví. Aarón y Moisés eran levitas. De Aarón, sus hijos son solamente los que pueden ser sacerdotes. Los levitas en general no, solamente la descendencia de Aarón es la que sería sacerdote. Los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, ellos serían sacerdotes. Si alguien era hijo de otra persona, aunque fuera levita, no podía ejercer el sacerdocio, solamente Aarón y su descendencia. Aarón fue el primer sumo sacerdote, los hijos de él fueron los primeros sacerdotes y de ahí en adelante más y más sacerdotes. Bien, entonces, Melquisedec es superior a Abraham, por ende a Leví y también a Aarón. Ya vamos a ver los versículos, lo vamos a leer todo, pero quiero primero poner la verdad para que la podamos ver más claramente. Está Aarón y está Melquisedec. Jesús no va a seguir la línea de Aarón, va a seguir la línea de Melquisedec. Y lo que nos va a probar la escritura es que Aarón es superior a que Melquisedec es superior a Aarón. Así que si el sacerdocio de Jesús viene de Melquisedec, pues por tanto su sacerdocio es superior. Capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, está haciendo referencia a un evento que está narrado en Génesis. A quien asimismo Abraham dio el diezmo de todo, cuyo nombre, el de Melquisedec, primeramente se traduce rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. De Melquisedec dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún el patriarca Abraham dio el diezmo del botín. Y ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo el diezmo según la ley, esto es, de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de las entrañas de Abraham. Mas aquel, Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía las promesas. Ojo, y sin contradicción alguna, el menor
o sea, Abraham, es bendecido por el mayor, Melquisedec. O sea, hasta aquí un momentico. No, el 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, mas allí aquel del que se testifica que vive. Es decir, vamos construyendo el argumento que está haciendo aquí el apóstol. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec bendijo a Abraham. Los levitas reciben los diezmos de sus semejantes, pero aquí Abraham está dando el diezmo a alguien que es mayor. Versículo 9. Y por decirlo así, también Leví, que recibe los diezmos, diezmó por medio de Abraham, porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El punto es que Abraham, cuando estaba dando los diezmos, Leví estaba dando los diezmos. Leví recibe los diezmos de sus semejantes. Nadie más puede recibir los diezmos sino Leví. Ellos son los que están institucionados por Dios para eso. Si Leví da los diezmos a alguien, es porque esa persona entonces es mayor. Y dice que lo bendijo. Entonces Melquisedec es mayor que Abraham, y como en Abraham en ese momento en los lomos estaba Leví como semilla, entonces Leví lo dio también. Eso hace que Leví sea inferior. Por tanto, Aarón, que desciende de Leví, es inferior a Melquisedec. ¿Sí? ¿Fui claro con el punto? Entonces, Aarón es inferior a Leví. Leví es inferior a Abraham. Abraham es inferior a Melquisedec. Cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, era como que todos ellos estaban reconociendo la grandeza de Melquisedec, y Melquisedec bendiciendo el más grande sin contradicción, bendiciendo al menor. Hermano, ¿quién es Melquisedec? Es Cristo, ya vamos para allá. Solo estamos estableciendo que Melquisedec es superior. 2. En los versículos del 11 al 17 vamos a ver que el sacerdocio es por juramento, no por descendencia carnal. Es decir, el sacerdocio de Melquisedec es superior porque es un sacerdocio que se puso por juramento y no por descendencia carnal. Eso es lo que vamos a leer ahora, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues si toda la perfección, o sea, si el cumplimiento, si lo pleno era el sacerdocio levítico, pues ¿para qué levantarse otro? La implicación es, eso no era la perfección, se necesitaba un sacerdocio superior. Pues cambiado el sacerdocio, es necesario que se haga también cambio de la ley. Porque aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu, de la cual nadie atendió al altar. ¿De qué tribu era Jesús? De Judá, muy bien. Porque es evidente que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Sacerdocio era solamente para los levitas, no para los de Judá, ni para los de Simeón, ni nadie más. Y aún es mucho más evidente si a semejanza de Melquisedec, ojo, semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible, pues él testifica, y aquí está, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo fue hecho sacerdote por el juramento que Dios le hizo. El Salmo 110, bastante conocido, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego en el versículo 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya eso estaba profetizado antes que Jesús naciera, que él iba a ser de una orden distinta, de una orden, como veíamos ahorita, superior, la de Melquisedec. Ahora, y aquí nos metemos más en el misterio. Número 3.
es un sacerdocio eterno. El sacerdocio de Melquisedec es superior porque Melquisedec es superior a Abraham, porque es un sacerdocio por juramento, no por descendencia carnal, y porque es un sacerdocio eterno. Versículo 3. Hablando de Melquisedec dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec, hermanos, no es una cristofanía, no es una aparición de Cristo preencarnado. Melquisedec tiene una semejanza con Cristo de tipo. Así como Moisés no era Cristo, David no era Cristo, Josué no era Cristo, el Cordero no era Cristo, sino que eran tipos de Cristo. Melquisedec es un tipo de Cristo. Ahora, hermano Jeffrey, pero aquí dice que Melquisedec no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía. Melquisedec era eterno. No, lo que está haciendo el apóstol es reconociendo que Melquisedec, o sea, ustedes leen la historia, van a Génesis 14 y ustedes se topan con Melquisedec, con un sacerdote. ¿De dónde salió ese sacerdote? ¿Y de dónde salió él? ¿Quién lo hizo sacerdote? Acabó la historia de Melquisedec. ¿Y qué pasó con Melquisedec? ¿Dejó o no dejó de ser sacerdote? O sea, lo que queda a la lectura simple de las escrituras es, no sabemos de dónde salió, no sabemos en qué terminó. Entonces lo que el apóstol está haciendo es diciendo, eso nos refleja un sacerdocio eterno. No que Melquisedec fue eterno, sino que las escrituras no registran que Melquisedec tenga una genealogía, no registra que Melquisedec haya sido muerto, por tanto el sacerdocio de Melquisedec no registra ni principio ni fin, es un sacerdocio eterno. Es llamado rey de justicia, es llamado rey de Salem, es sacerdote, tiene todo lo que luego Cristo vendría a hacer. Versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hablando ahora de Jesús, ya no de Melquisedec, sino de Jesús. Jesús, así como Melquisedec tuvo un sacerdocio que nunca se acabó, Jesús tiene un sacerdocio que nunca se acabó. Y todo el argumento que hay en el libro de Hebreos, creo que es en el capítulo 9, es que los sacerdotes cuando morían, la gente se quedaba sin mediador. Imagínate tú con necesidad de un mediador, se te murió el sacerdote y ahora espere que se levante pronto otro, y preciso se levantaron los hijos de Samuel que están bien rebeldes. ¿Qué hacías tú para que te mediaran por tus pecados? Te quedabas sin mediador. Entonces, Jesús nunca muere. Jesús siempre es sacerdote. ¿Sí, mi hermana? Porque, hermana, no, está hablando de Melquisedec. La pregunta de la hermana es que por qué dice en el versículo 3 sin padres, sin madres, si Jesús tuvo padre y madre. No, está hablando de Melquisedec, hermana. Entonces Melquisedec no nos registra padre, no nos registra madre, no nos dice cuándo nació, no nos dice cuándo murió. Repito, no significa que él fue eterno, no significa que fue venido del cielo, qué sé yo, solo que no hay un registro. Por tanto, su sacerdocio es eterno, porque no tenemos. El autor está aprovechando como ese vacío, por decirlo así, por decirlo así, para decir, no hay un inicio, no hay un fin, tiene un sacerdocio eterno. Y hermana, gracias por la pregunta, porque me estaba pasando que dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Él es semejante al Hijo de Dios, él no es el Hijo de Dios. Por eso también no podemos identificar a Melquisedec como Cristo Jesús, porque dice semejante, no es que es el Hijo de Dios. Bien, si quedaron preguntas de Melquisedec, ahorita me las pueden hacer. Punto 4. Su sacrificio, estamos hablando del sacerdocio de Cristo, su sacrificio satisface la justicia divina. Eso fue algo de lo que ustedes notaron ahorita al principio. El sacrificio de Cristo satisface la justicia divina. Vamos a Hebreos 9.
Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús limpia las conciencias. Los sacrificios del Antiguo Testamento no hacían eso. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos, y la segunda vez será visto sin pecado por los que lo esperan para salvación. Cristo fue ofrecido una sola vez. Su sacrificio satisfizo la justicia divina una vez y por todas. Por eso es que nosotros no necesitamos hacer más sacrificios. Por eso es que los sacrificios ya cesaron. Porque Cristo Jesús fue el sacrificio, el Cordero. Yo recuerdo cuando a mí me estaban compartiendo el Evangelio y me empezaban a mostrar en el Antiguo Testamento los sacrificios, yo inmediatamente pensaba, pero ¿y por qué hoy día no hacemos sacrificios si era la manera que Dios lo había hecho? Claramente yo estaba dando a entender que yo no entendía que Jesús era el Cordero de Dios. Por cierto, nosotros somos felices predicando desde Juan. Ay, Juan, el Evangelio de Juan para que las personas se conviertan. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Eso tiene todo un precedente. ¿Por qué le llamó cordero? ¿Por qué no le llamó, he aquí la vaca, he aquí el toro de Dios fuerte? ¿Por qué el cordero? Por todo lo que hay detrás. El cordero final. Antes se sacrificaban corderos, ahora se sacrifica el cordero. ¿Qué eran los corderitos? Inocentes, puros, sin mancha. Jesús, el cordero inocente, puro y sin mancha. Hermanos, él satisface la justicia divina, la sangre de los... Miren Hebreos 10:4. Hebreos 10:4. Dice, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Es imposible. O sea, el judío iba al tabernáculo, sacrificaba a su animalito, y eso no le quitaba los pecados. Tenía que volver a sacrificar luego otro cordero, porque es imposible que los corderitos, que los machos cabríos, que los toros, que la sangre de los animales quitara el pecado. La sangre de Cristo una vez y para siempre, amén. La sangre de Cristo quitó nuestros pecados una vez y para siempre. Y finalmente, su sacrificio da como resultado la reconciliación con Dios. Otra vez el capítulo 2, versículo 17. Se lo tengo aquí en pantalla. Por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser como nosotros para ser compasivo. Y el 9:24. Porque no entró Cristo en los lugares santos hechos con manos, que son figuras de los verdaderos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Jesús, mírenlo cómo lo decía la respuesta, ejerce el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo, ya lo vimos. Él fue el sacrificio. Una sola vez, ya definitivo, una vez para siempre. Ese solo sacrificio satisfizo la justicia divina. Ya Dios no está pidiendo más. Ya Dios no está pidiendo más. Reconciliarnos con Dios y ahora hacer intercesión continua por nosotros. Ahora se presenta constantemente por nosotros. Eso nos lleva entonces a las aplicaciones. Número 1. Cristo continúa ejerciendo su oficio sacerdotal al interceder hoy por nosotros. Eso no fue algo que él hizo mientras estuvo en la tierra, amados. Jesús, mientras estuvo en la tierra, fue el sacerdote y después de exaltado continúa siendo nuestro sacerdote.
Gracias a lo que hizo en la tierra podemos acercarnos a Dios y hoy sigue obrando para que nos podamos acercar a Dios. Él se está presentando por nosotros. Cuando tú y yo pecamos, hemos de recordar que Jesús está ahí delante del Padre. Mírame a mí. No lo mires a él, no lo mires a ella. Está muy torpe esta semana. Mírame a mí. Perfecto. No mires su sacrificio. No mire que está madrugando para ser más santo. Mira lo que yo hice por él. Mira lo que yo hice por él. No mire su obediencia imperfecta. Mira mi obediencia perfecta, Padre. Te está presentando unas oraciones, Padre. Concédeselas, por favor. Por mis méritos. Él no lo merece, por mis méritos. Eso está haciendo Cristo Jesús hoy por ti y por mí, amados. Hoy por ti y por mí. Presentándose delante de Dios, haciendo intercesión continua por nosotros. 2. La exhortación bíblica del sacerdocio de Cristo es: acerquémonos. Hebreos 4:15, ya lo veíamos ahorita. Tengo aquí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos. Acerquémonos. Cuando pecas, mi amado hermano, lo que inmediatamente dicta tu carne y Satanás es: alejémonos. No, ¿cómo voy a ser tan hipócrita? Soy el peor, no merezco, me alejo. No, es: mira, tienes un sacerdote que se compadece. Tienes uno que está entendiendo: yo te entiendo. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé por qué lo hiciste. Yo sé cómo se siente esa tentación. Yo vencí, tú no, pero yo sé lo que sentiste. Él está ahí para que nos acerquemos. La orden: acerquémonos. ¿Para qué? ¿O a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, mis amados, noten las dos cosas: misericordia y gracia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Algo que definitivamente no merecemos. Me gusta definirlo así. Misericordia es no recibir lo que merecemos. No recibir lo que merecemos. Eso es misericordia. ¿Merecemos castigo? No lo recibimos. Lo merecemos, pero no lo recibimos. Y la gracia es recibir lo que no merecemos. Es un juego de palabras. Merecemos castigo. Misericordia, no recibir el castigo. No merecemos salvación. Gracia, darnos la salvación. Justicia, recibir lo que nos merecemos. Entonces, justicia, recibir lo que nos merecemos. Misericordia, no recibir lo que nos merecemos. Gracia, recibir lo que no merecemos. Entonces, cuando pecamos, justamente nos merecemos castigo. Eso sería justicia. Pero yo no voy al trono de la gracia a buscar justicia. Cuando yo me alejo del trono de la gracia, yo estoy esperando justicia. Soy un pecador, no merezco todo esto. Sí, tienes toda la razón, eso es la justicia. Mereces que el Señor te consuma ya mismo. Acércate al sacerdote y le dices: por favor, necesito gracia, necesito misericordia. Señor, yo merezco lo peor por esto que he hecho, porque yo sabía que no se debía hacer. Yo no soy ignorante, ya se predicó, ya yo lo he leído, ya me ha pasado, ya es la quinta vez que vengo otra vez aquí. Por favor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ese es el trono de misericordia. Por favor, Señor, compadécete de mí. No me des lo que merezco. Reconozco que lo merezco, pero por favor, Señor, compadécete de mí. O hazme más pasito. Misericordia, misericordia. Y gracia para el oportuno socorro. Entonces yo quiero vencer. Señor, dame más de tu gracia para poder vencer, porque se me va a venir otra vez. Entonces la misericordia, estoy pensando lo que ya hice. La gracia, estoy pensando lo que se me va a venir.
Dame más bien poder, Señor, para vencer. No merezco ese poder, pero dame poder para vencer. Señor, dame ser buen testimonio en este pecado que estoy cayendo. No lo merezco, debería ser ridiculizado. No merezco que el Señor me capacite y hasta me haga testimonio, pero por favor, Señor. Entonces, misericordia y gracia. ¿Ante quién? Ante el que me puede conceder eso, ante mi sumo sacerdote. Yo tengo un sacerdote que, hermanos, libremente puedo pedir eso. Eso no es ser hipócrita. Hipócrita es no pedirlo. Eso sí es un hipócrita. El hipócrita es el que Dios está diciendo que tiene que hacer algo y no hace lo que Dios dice. El que debería vivir como Dios dice que debe vivir y vive como Dios dice que no debe vivir. Ese es el hipócrita. Pero no somos unos hipócritas cuando pecamos y 5 segundos ya estamos en el trono de la gracia. No, el hipócrita es el que está pensando en, voy a pecar y empatar. ¿Cómo es? Perdón. Voy a pecar, rezar y empato. No, eso sí es hipocresía. Eso sí es abusar de la gracia. Porque ya estás pensando en hacerlo intencionalmente y abusar de la gracia. No es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que cuando pecas, corre inmediatamente, acércate inmediatamente. Eso es el sacerdocio de Cristo, hermanos. Cuarto lugar, unas aplicaciones particulares para los varones. Varones como esposos, al fungir como Cristo en el hogar, tenemos especial deber de imitar este oficio. Vamos a Mateo, vean, volví a cometer el error de la vez pasada, a Efesios, es que copié y pegué. Efesios 5. Aunque juraría que lo había corregido. Efesios 5. ¿Qué falta? Ok. Quiero que notemos en Efesios 5 todo el lenguaje sacerdotal que hay en Efesios 5. Maridos, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué no escena eso? El sacerdote ofreciéndose a sí mismo para santificarla, purificándola. ¿Eso que nos suena? Lenguaje sacerdotal. En el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué nos suena esos lavamientos? Oficio sacerdotal. Para presentarse la gloriosa a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Todo eso, amados, es lenguaje sacerdotal. Cuando amamos a nuestras esposas, somos sacerdotes para con ellas. Estamos sacrificándonos por el bien de ella. Estamos como un sacerdote preocupándonos por sus pecados, intercediendo al Señor por ella, amonestándole por su pecado. Eso es lo que haríamos como sacerdotes. Pero no, y la autoridad, hermano, y yo no soy el rey de la casa, es que eres el sacerdote también. El sacerdote está pensando en el pecado. Es vernos, hermanos, aunque nuestra esposa, siendo creyente, tiene acceso directo a Dios definitivamente, porque Cristo es su sacerdote, es entendernos como si nuestra esposa no tuviera acceso a Dios si no es por nosotros. Como si su relación con Dios estuviera condicionada a nosotros. No estoy diciendo que es así, pero así nos imaginamos. Entonces estoy pensando, ¿cómo estás con tu pecado? Estoy acercándome al Señor, de pronto ya ni ha orado, voy a orar por ella. Estoy llevándola al Señor constantemente. Yo soy el que más está diciendo, vamos al culto, esposita. Vamos a hacer adoraciones familiares, esposita. Esposita, ¿cómo vas en la lectura diaria de las Escrituras? Esposita, ¿cómo vas en los tiempos de oración? Yo la estoy llevando a Dios, eso es lo que hace el sacerdote. Acerca a Dios. Eso es ser un esposo que cumple el deber de ser sacerdote porque nos toca. Esto no es una aplicación artificial. Dice, maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo en su oficio sacerdotal se ofreció por ella. Hermano Jeffrey, ¿qué significa que yo debo sacrificarme por ella? ¿Qué es eso en griego? Que te debes sacrificar por ella. ¿Que debo dar mi vida por ella? Sí. Si fuera el caso, el esposo tiene que dar su vida por su esposa. Eso hizo el esposo. Eso hizo el modelo. Literalmente. Literalmente,
el sacrificio es tal que deberíamos dar la vida si fuera necesario por nuestra esposa. Literal, no estoy hablando metafóricamente, literal. Y todavía nos quejamos porque se dice, deja de ver televisión para que atiendas a tu esposa. Cuando la Biblia está pidiendo la vida. El modelo es que dio la vida. El modelo no fue simplemente que se esforzó mucho, no es que dio la vida. Y todavía nosotros refunfuñando porque nos están diciendo que debemos dejar ese amigo, ese fin de semana y estar con la esposa, y todavía nos parece indigno que nuestra esposa nos esté reclamando tiempo. ¿Qué hizo el sacerdote de sacerdotes? Así como, no traten, hay más o menos. Así como la misma medida, varones de esta iglesia, nos toca amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia, santificándola, purificándola con la palabra, llevándola a Dios, orando por ella. 5, varones, pero ahora como padres, somos los sacerdotes que velan por los pecados de nuestros hijos. Entonces ya, ahorita era la esposa. Ahora es lo mismo, pero con los hijos. Si nuestros hijos son creyentes, ellos tienen acceso directo a Dios, Cristo es su sacerdote. Pero nos imaginamos en casa como que nuestros hijos no pueden acercarse a Dios si no es por nosotros. Nos lo imaginamos así. Sean creyentes, cuanto más si son incrédulos. Miren el ejemplo de Job. Vamos a Job capítulo 5. O bueno, se los tengo en pantalla mejor, porque le tengo una pequeña observación. Noten el ejemplo de este sacerdote. Y acontecía que cuando habían pasado los días del convite que los hijos hacían, Job enviaba por ellos y los santificaba. Noten la iniciativa de Job. Job no estaba ahí. Esperemos a que mis hijos me busquen para hacer devocional. Ellos verán. Allá ellos ya tienen 18 años. Ellos verán si no buscan de Dios o no. No, me hacen un favor y me los traen, que los necesito santificar. Y seguro que los hijos eran grandes. Seguro que los hijos eran grandes. Job tomaba la iniciativa. De hecho, me viene a la mente ese pasaje, el famoso pasaje de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Noten lo que dice Josué. Yo y mi casa. Esposita, tú quieres. Hijos, ustedes quieren. Yo y mi casa. Punto. Si a ellos no les gusta, yo y mi casa. Y por cierto, mi casa ahí incluía hasta los siervos. Josué, cual padre de familia, son mi casa, es mi Dios, adoraremos a Dios. Job enviaba por ellos. Job tenía platica, tenía siervos. Me hace un favor, me traen ese montón de muchachotes, barbados, ese montón de muchachotas, y me las ponen aquí que los necesito santificar. Sigue. Y se levantaba de mañana. Prioridad. Job, un hombre empresario. Hermano, Job era un hombre ocupado. Recuerden todos, se te murieron los de esto, se te murieron los de los ganados, se te murieron los de... Montón de gente que él tenía a su cargo. Job era un hombre muy ocupado. Bueno, como estoy tan ocupado, madrugaré porque mis hijos necesitan del Señor. No, pero es que entienda que yo tengo empresa, yo soy un hombre ocupado, yo trabajo 12 horas al día. ¿Y qué? ¿Tienes hijos? Tienes que madrugar, darle la prioridad de vida para ver el estado espiritual de tus hijos. Entonces Job madrugaba y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Señor, te oro por todos mis hijos, amén. No, eran 7 hombres y 7 mujeres. Sí, era así. Los primeros que se le murieron, me falla la memoria, 14. ¿Cuánto se le demoraría esa oración a Job? Señor, mi muchacho estará en esto, estará en aquello. Sacrificio por él, Señor, perdónalo. Siguiente, tengo el negocio allá. Job tomaba en serio la espiritualidad de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán maldecido a Dios en sus corazones. Job era realista. Job sabía que tenía hijos pecadores. Y aunque nadie le había venido con el chisme
de lo que habían hecho en la fiesta, Job decía, seguro que se pecó por allá, por si al caso. No es que mi muchacho no hace nada, no es que se crió en el evangelio, es que yo le enseñé, es que yo le advertí. No, hermanos, eso en los hijos no se puede confiar así. Perdónenme, muchachos, pero es que no se puede confiar. Ustedes tienen una naturaleza pecaminosa muy fuerte que nosotros también tenemos. Que nosotros que ya a nosotros nos hizo bastante daño. Papá y mamá no quieren que tú sufras. Entonces Job era realista, él sabía que sus hijos podían haber pecado, por eso ofrecía sacrificios. De esta manera hacía Job todos los días. Todos los días. Si la Biblia dice que hacía todos los días, ¿eso cuándo es? Todos los días. No, hermano, mensualmente yo sí me dedico a mis hijos. Yo no les doy tiempo, ¿cómo es que se excusan algunos? Yo no les doy cantidad, sino calidad. No, es una mentira. La calidad está en la cantidad. La calidad con tus hijos está en la cantidad de tiempo que le das. Eso es una mentira que yo no le doy cantidad, yo le doy calidad. Eso es una mentira. Tus hijos necesitan cantidad. La cantidad es lo que para ellos significa la calidad. Entonces hay que hacerlo constantemente. El devocional diario, la oración por los hijos diario, el exhortar a los hijos diario, el estar pendiente de cómo están andando ellos. Eso es lo que hacemos varones como sacerdotes. No, hermano, eso no me gusta mucho. No, es que ya lo eres. Que en el momento en que viste esa mujer con esas curvas bonitas y esos ojitos y ese cabello, en ese momento tú estabas diciendo, yo quiero ser sacerdote. Cuando dijiste sí, sacerdote. Cuando pusiste tu semilla en el vientre, dijiste sacerdote. Eso no es negociable, ya se es. Más bien el punto es, o estás siendo un buen sacerdote o estás siendo un mal sacerdote, pero sacerdote eres. Varón primariamente. Por supuesto, las madres también ayudarán en esto, pero la Biblia nos presenta principalmente el deber del varón. Vamos a terminar orando, amados. Vamos a alabar a nuestro Señor por su sacerdocio. Vamos a pedirle al Señor que como sacerdote perdone nuestros pecados y que nos apropiemos más de ese gran sumo sacerdote que tenemos en los cielos. Señor y Dios, te alabamos porque eres el sacerdote de sacerdotes, el gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, que no solamente ofreció un cordero perfecto, sino que tú mismo fuiste el cordero perfecto. No solo sacrificó un animal, sino que te entregaste tú mismo por nuestros pecados. Te alabamos, Señor Jesús, porque eres grandioso, amoroso, nadie como tú. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, que tengas compasión de nosotros, que perdones nuestros malos sacerdocios en casa, como esposos, como padres. Fallamos, te pedimos que por favor nos capacites y nos ayudes en el deber que tenemos de llevar a toda nuestra familia ante tu trono. Bendícenos, Dios, y ayúdanos a apropiarnos más de todo lo que significa que tú seas el gran sumo sacerdote. Amén.